Hoy vamos a arrancar analizando todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, durante el día de hoy, que ha sido sencillamente impresionante. Todo lo que ha ocurrido, el arresto de estas dos jóvenes, la madre y la joven que es la acusada oficialmente del asesinato de Gabriela Nicole Prats. Vamos a ver ahora algunas gráficas importantes que me parece que son pertinentes en la discusión de este tema. En este lado tenemos a la madre de esta joven, que es la que básicamente todo el mundo está marcando como la persona que provocó todo este incidente, que es la persona que básicamente lleva a la hija hasta donde está y le entrega el arma, precisamente el arma blanca, a la hija para que asesine o busque la forma de herir a Gabriela Prats. Por otro lado, acá está Gabriela, la estamos viendo acá. Miren este rostro, señores, tan solo 16, 17 años. Es una jovencita. Todos lo pudieron ver en televisión durante el día de hoy. Pudimos ver los rostros y hemos descubierto unos rostros de dos personas jóvenes. Una señora que apenas tiene 40 años con su hija de 17 provocando todo ese desastre. Pero veamos lo que pasó hoy, precisamente en Ay Bonito. Estamos viendo parte de lo que ocurrió hoy allá en Ay Bonito, obviamente la indignación del pueblo, la prensa, increíble todas las expresiones que hacía la gente de coraje, buscando la forma que se haga justicia. Pero hay unas preguntas, ¿verdad? Unas interrogantes en el camino que queremos hablar de ellas. Por otro lado, la primera, 8 días ha tardado todo este proceso de poder radicarle, arrestar a las primeras personas vinculadas con este asunto. ¿Por qué 8 días, verdad? Si había tanta evidencia, tanta información, me parece que es una pregunta importante. ¿Y cuántos días más podría tardar arrestar a las otras personas de las que se habla que estuvieron involucradas en los hechos? Por otro lado, otros acusados. ¿Cuántos más? Se habla de 6, de 7, se habla de otras personas adultas, se habla de más jóvenes que podrían ser acusados de otros delitos graves sobre este asunto. Así que esto queda pendiente todavía y es la discusión que vamos a tener hoy, tanto con la secretaria de Justicia como con el jefe de la policía. Por otro lado, las armas. ¿Qué armas finalmente se vino a utilizar? Se nos dijo que podía haber sido un destornillador, se nos habló de un cuchillo, ahora se habla de una especie de peinilla que abre y saca una cuchilla envuelta. O sea, todos esos detalles me parece que son interrogantes y preguntas genuinas que debemos hacernos. Y por último, y no menos importante, ¿a cuánto podría ascender la sentencia que se puedan estar recibiendo tanto la hija como la madre de estas dos personas acusadas? Porque podría haber algunas consideraciones por la edad, por el tiempo cumplido en la cárcel. ¿Estará toda la vida encerrada esta jovencita de 17 años o tendrá la oportunidad de salir de la cárcel en algún momento determinado? Con esos temas arrancamos a jugar pelota dura. Jovencita de 16 años recibió varias puñaladas. Estamos pasando por uno de los momentos más difíciles. ¿Qué está pasando en las calles del país? No hay tolerancia. Se recolectó unas piezas de evidencia. La policía identificó a 6 personas de interés. Jóvenes asesinando jóvenes. Era una nena. ¿Dónde está tu empatía cuando viste a esa nena en el piso? Que diga justicia, no se llevaron un pejo. Y hay que empezar a tener que discutir tanto la minoría de edad como la responsabilidad de los padres. Ya están en la comandancia. Por asesinato en primer grado y abuso de arma blanca.
no descansaremos hasta que todos los responsables rinden cuenta ante la justicia. Bueno, mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. Estas imágenes que pudimos ver, Margarita estuvo allí hoy, básicamente en todo este proceso. Vamos a ver ahorita su historia, que es realmente alarmante ver a mucha gente del pueblo frente al vehículo que están arrestando a esta joven, diciendo asesinos, acusando de asesinos y diciéndole 200 palabras más. Aquí está Simari Fleming, Alex Delgado. Saludos a ambos. Saludos, Ferdinand, Alex y nuestra audiencia. Buenas noches, Simari, feliz a los amigos televidentes. Bueno, hoy le vamos a dedicar casi todo el programa a este tema. Ya está por aquí la secretaria de Justicia, también está el superintendente de la policía, tenemos un panel de jueces, abogados, fiscales, para entender todo lo que ha ocurrido. Pero no podemos olvidar lo que ocurrió en el fin de semana con el tema de Luma, lo que discutíamos ayer aquí con la secretaria del DACO y el caso de Mirna Pérez, la chef. Y para eso pues hay datos importantes y historias importantes. Vamos a verla. Lo que Luma tiene es un relevo de responsabilidad tal cual tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta inmunidad no existe para cualquier otra entidad. A mí me parece una gran barbaridad, una usurpación de poder de la Asamblea Legislativa. Perdí básicamente un domingo $1.500, $2.000 de ganancia. Eso hace un cantazo y todo se dañó. Yo puedo hacer un reclamo, pero ellos me harán caso a mí, te harán caso a ti. Léanse el Código Civil. En Puerto Rico paga el que ocasionó el daño. Si ellos querían que el Código Civil no les aplicara a Luma, tenían que acudir a la Asamblea Legislativa y lo tenían que haber legislado. Ahí tienen. ¿Y a quién le dijo ella que se leyeran el Código Civil? Andreu Fuentes, que está aquí, y a Fran Torres Viada, los abogados de Luma que precisamente están con nosotros hoy. Saludos a ambos, bienvenidos. Saludos. ¿Usted se ha leído el Código Civil en algún momento de su carrera legal? Me lo habré leído en alguna ocasión. Bueno, vamos al mambo. El debate está a flor de piel. Lo que ocurrió en el fin de semana y el video de esta distinguida chef ha provocado un debate tremendo en el país por la falta de compromiso con Luma en devolverle, pagarle o subsidiarle o reembolsarle el dinero a la gente que ha perdido los equipos. ¿Cómo explicamos esto? Sí, mira, Ferdinand, parecería que Luma es la causante de la ruina de la Autoridad de Energía Eléctrica y se nos olvida que la Autoridad de Energía Eléctrica lleva toda 60, 70, 80 años en Puerto Rico y que antes de que Luma llegara la autoridad estaba en ruina y la autoridad además estaba en quiebra, o sea, los que la estaban operando la llevaron a la quiebra. Quiebra quiere decir que tenía deudas por más de lo que puede pagar y tenía deudas por más de $70.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se quiere tratar de decir que se le ha dado un relevo de responsabilidad a Luma que es ilegal. Eso no es correcto. Una inmunidad, ella usa el término inmunidad. No es una inmunidad, es un relevo de responsabilidad. Ella dice que ustedes son los únicos aquí en el país que pues tienen inmunidad. Eso es totalmente falso. Esa inmunidad la tenía la Autoridad de Energía Eléctrica y esa inmunidad no es una inmunidad, es un relevo de responsabilidad de unas actuaciones en la operación de la red eléctrica exclusivamente, que se da en virtud de que cuando llega Luma, la agencia reguladora en la cual la legislatura le delegó el poder para regular este contrato entre la autoridad y los usuarios del servicio, pues como la autoridad estaba en unas condiciones pobres, en ruina, pues como ¿le dieron la inmunidad? Como parte de la tarifa, para que la tarifa sea una tarifa que fuera más beneficiosa para el pueblo de Puerto Rico y para los usuarios, como parte de esa tarifa se le da un relevo de responsabilidad a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque de lo contrario, como el sistema está en ruina,
los daños que la operación del sistema, cada vez que venga un huracán se va la luz, esos daños que en el primer año estuvieron en más de 400 millones de dólares. Pero ella plantea que eso fue un error. Eso fue en la redacción de ese documento por las personas que estaban a cargo del pueblo de Puerto Rico de hacer ese contrato. Ella dice, erraron en darle esa, y vuelvo a utilizar el término, la inmunidad, la excepción o el beneficio. Fran. Mira, esto no es ningún error. Aquí hay un contrato y ese contrato tiene un contrato entre el pueblo de Puerto Rico, entre el gobierno y Luma, que es un contrato en el que el gobierno de Puerto Rico invitó a Luma a venir a Puerto Rico y ese contrato tiene unos términos y condiciones y ese relevo de responsabilidad es uno de los términos y condiciones importantes de ese contrato. Aquí, esta acción del DACO lo que plantea es el absurdo del gobierno demandándose a sí mismo, es decir, el DACO demandando al negociado de energía, que son dos agencias de la rama ejecutiva, pidiéndole al Tribunal Supremo de Puerto Rico que cumpla las promesas de campaña de la gobernadora y de la rama ejecutiva, y pidiéndole al Tribunal Supremo de Puerto Rico que asuma una gestión política que los gobernantes... Pero para yo entender, ustedes dicen, esto fue acordado porque Luma estaba, la Autoridad de Energía Eléctrica estaba de una deuda multimillonaria y para no afectar los costos de la facturación, se excluyó de esa responsabilidad. De esa responsabilidad de tener que reembolsarle dinero a la gente si se dañaban los equipos. Como te decía, esa es la contestación oficial. Esa es la contestación oficial. Vamos a dejarlo ahí para ver la pregunta, porque yo tengo más preguntas sobre eso. ¿Vale? Al llegar Luma y asumir un contrato, entonces no es Luma la persona que tiene que ser responsable de todo lo que pase de ahí en adelante, o sencillamente ellos llegaron y ellos no son responsables de nada. Lo que pasa, Cita, es que mira, el contrato que tiene la compañía, o sea, la corporación pública, ¿verdad? PREPA, Energía Eléctrica. Porque Luma sabía dónde se estaba metiendo. Es un contrato, se sabía lo que se estaba metiendo y para eso tiene un contrato y ese contrato tiene unos términos y unas condiciones. Pero el contrato con los abonados es un contrato que está regulado por una entidad pública que es el negociado de energía. Como parte de esa regulación de ese contrato con los abonados se establece un libro de tarifas y ese libro de tarifas tiene ese relevo y se le exime al operador en ciertas circunstancias porque no es un relevo. Pero para estar claros, entonces la secretaria del DACO tiene razón en el sentido de que ese acuerdo no está dentro del contrato, sino eso fue un acuerdo que se llegó aparte con el negociado de energía. Ese acuerdo está dentro del contrato y fue ratificado por el negociado, igual que en todos los estados de los Estados Unidos, donde las agencias reguladoras, como regla general, dan este tipo de relevo de responsabilidad a las compañías de electricidad y las compañías de utilidades. Pero Puerto Rico es distinto, plantea ella. La jurisdicción de Puerto Rico es distinta, plantea ella. No. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es distinto? Ella plantea incluso que no hay jurisdicción federal ante planteamientos de precedentes federales, que esto es algo estrictamente del gobierno de Puerto Rico y Luma, y que incluso si Luma se cantara que no tiene fondos, tiene que pagarle sus ganancias a los abonados. Esto no es un asunto de jurisdicción federal o del estatal. Claro que este contrato se ve en los tribunales de Puerto Rico, la relación contractual. Yo lo que estaba diciendo es que es una falacia decir que esto nada más ocurre en Puerto Rico porque la Comisión Reguladora de Energía de Puerto Rico lo que hace es seguir los parámetros que tienen en Estados Unidos las mismas empresas, no Luma, las empresas de cada estado en Estados Unidos, las agencias reguladoras también le brindan este tipo de relevo a esas compañías en Estados Unidos y lo más seguro en todas partes del mundo. O sea, ese tipo de relevo es un estándar. Es un estándar. No es la primera vez que se hace un contrato mal y que los tribunales tienen que corregir. Pero es que Ferdinand aquí no ha hecho ningún contrato. Pero yo lo sé, pero esa es la parte de ustedes. La parte que se plantea públicamente por la secretaria es, mire, se hizo ese contrato, perfecto, se hizo por manos puertorriqueñas, pero erraron al excluir a Luma con esa responsabilidad. Por lo tanto, tribunal, resuélveme este problema. No se hicieron, de este error cometido por funcionarios públicos. Déjame contestarte. El contrato no se hizo mal, se hizo siguiendo los estándares de la nación norteamericana
a la cual nosotros pertenecemos. Segundo, ese contrato se hace en protección del consumidor, porque si no, si esa responsabilidad se le da a las compañías, a la dueña de los activos y a la operadora, entonces la tarifa sería mucho mayor. Y de hecho, si el tribunal o algún tribunal elimina esa cláusula, la tarifa va a ser mucho mayor a la actual, porque hay que incluir esos daños que en el primer año fueron 400 millones de dólares. Habría que incluirlo en la factura para que lo paguemos todos nosotros, tú, yo y pero todos. El planteamiento de ella que esto correspondería a Luma de pagarlo de su pecunio, utilizando el término que ella utilizó. Pero si es que Luma no viene aquí a poner dinero de su pecunio, Luma lo que hace es administrar un sistema que pertenece a la autoridad. Luma es solamente un administrador, un agente de la autoridad. Y si administra mal, ¿qué responsabilidad tiene? Si administra mal, tendría una responsabilidad a lo mejor frente al dueño, a la autoridad de energía eléctrica, igual que si no tuviera esa inmunidad, pues todo lo que se pagara lo tendría que pagar el dueño, porque Luma es sencillamente un agente. Explícame esto de los 400 millones. El año pasado fueron 400 millones en reclamaciones. El primer año, y eso no lo digo yo, lo dice ¿En reclamaciones de qué? ¿De equipos dañados? No, en reclamaciones de daños creados por la operación del sistema eléctrico. Pero y déjenme decirle la segunda falacia. Esto no es una inmunidad. Esto es solamente un relevo de responsabilidad por actuaciones negligentes de la autoridad o de Luma, igual que y eso lo ha tenido siempre la autoridad. Ahora, si hay una negligencia crasa de Luma, entonces Luma respondería por lo que sea. Igual que esto no incluye otras actuaciones a terceros. ¿Qué es negligencia crasa? Un ejemplo. Negligencia crasa es cuando se viola el deber de cuidado de una manera intencional, de una manera totalmente imprudente, y no la negligencia común y corriente, que es cuando... Bueno, pero lo que estamos hablando es que los abogados oficiales de Luma plantean que no hay break en esta etapa del juego para que Luma pueda reembolsarle, cubrirle los gastos que hayan tenido aquellas personas con pérdidas de equipos. No está en ninguna parte del contrato. Ese es su punto. Claro que no. Y que tampoco fue un error. Se hizo para poder evitar que se subiera la factura y todo lo demás que me planteaste al comienzo, ¿correcto? Claro. Y la consecuencia del pleito de DACO, si ganan, es que los 400 millones al año lo va a pagar todo el pueblo de Puerto Rico. Que no lo va a pagar Luma. Ese es el resultado del pleito que está radicando el DACO. Irónicamente. ¿Esto puede ocurrir cuándo, la decisión del Supremo? No hay fecha, el Supremo lo que está considerando es si va a atender el caso a manera de excepción. Bueno, interesante. Gracias a los dos. Ya hablaremos de todos estos temas. Voy a ir al tema central hoy, que es el arresto de estas dos personas por el asesinato de Gabriela Nicole Prat. Voy con Kimberly, que tiene información con Colbert importante. Así es, Ferdinand. Jorge Colbert viene con unos datos sumamente interesantes. ¿Cuál es el perfil de los jóvenes que cometen faltas y delitos? Se entera solo aquí en Lo que no le dicen con el hombre de los datos. Además, madre e hija son arrestadas por la brutal muerte de Gabriela Nicole. Pero ¿habrá más implicados? ¿Qué les espera ahora? La secretaria de Justicia y el superintendente de la policía llegan a responder en exclusivo, y usted no se lo puede perder solo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, ya estamos listos para empezar el diálogo con el superintendente y con la secretaria de Justicia. Hay muchas preguntas, ¿verdad?, que queremos hacer. Pero antes, lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert. Voy con él. Así es, Ferdinand, muy serio los eventos del día de hoy, en donde pues está ante el país estos dos arrestos de su señora madre y esta joven, básicamente es una niña, de delitos tan serios como asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Nosotros fuimos y buscamos los últimos informes que hay del perfil, particularmente de los menores cuando cometen faltas y eventualmente delitos. Y en nuestro sistema, uno de los problemas que tenemos es que las estadísticas no están actualizadas. Ustedes saben que eso es un tema que seguimos aquí marcando, de la necesidad de poner esos informes al día. El más reciente para el año 2021 y 2022, miren el perfil, los factores que se repiten en este tipo de menor de edad que comete delitos serios. Miren las variables, las razones, las causas que provocan
este tipo de delito. Aquí tenemos a Elvia Cabrera, 40 años, la acusada de asesinato en primer grado, y obviamente su hija, Antonesca Avilés Cabrera, de solo 17 años. Ella va a ser procesada como adulto porque la ley establece que en un caso de asesinato en primer grado, 15 años o más, se procesa como adulto. Esta joven puede pasar y su señora madre el resto de sus días o gran parte de lo que le resta de vida si sale culpable detrás de una cárcel. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que plantean este informe del perfil. Miren los factores que provocan estas causas de este tipo de conducta de esta población, lo que se llaman los menores transgresores. Estos son los que cometen faltas, los que están en instituciones juveniles y que muchos de ellos eventualmente se convierten en convictos por la población penal. Vamos a ver los perfiles y los variables. Miren esto, para entender quiénes son estas personas. El 20%, es decir, 1 de cada 5 jóvenes que están en estos centros de instituciones tiene menos de 17 años. Igualmente, el 60% de los jóvenes que cometen este tipo de delitos vienen de áreas marginadas, áreas marcadas por la pobreza social significativamente. El 40% de estos jóvenes vivían con su madre sola o con su madre y con su hermano, con al menos algún hermano, es decir, que no era una familia con padre y madre. 27%, prácticamente casi una tercera parte de escolaridad, tienen 10º grado o menos. Igualmente, 53% de estos jóvenes, luego que son ingresados, se hacen exámenes y establecen que tienen trastornos diagnosticados, trastornos mentales, obviamente diagnosticados. 38% de los varones y el 98% de las niñas sufrieron violencia o negligencia de las personas responsables cuando eran menores de edad. 68% de los casos que reportaron de maltrato eran causados por la madre. Esto a mí me llamó la atención particularmente porque la mayoría de estos casos son madres jefas de familia y obviamente esa es la realidad. Estas personas que están ingresadas, miren esto, el 38% ya cometían robos regularmente, el 29% de la población juvenil andaba con armas de fuego cuando eran menores de edad. Miren este dato, 20% tenían arrestos previos, es decir, que habían sido intervenidos, y finalmente este dato que es claro, la falta, es decir, cuando son menores, 40% de los varones y el 33% de las niñas tenían falta, es decir, cometieron actos contrarios a la ley. Para hablarnos de las causas comunes y sobre todo de cuál es el retrato, está con nosotros el licenciado Einar Ramos, exsecretario del Departamento de Corrección. Gracias. Buenas noches. Licenciado, las variables comunes que identificamos en este perfil: hogares disfuncionales, pobreza, baja escolaridad, experiencias de violencia y negligencia y faltas previas. Es decir, que habían, como son menores, no se constituyen delitos, son faltas. Sin embargo, vimos casos de que se repite esa conducta y eventualmente cuando son adultos también siguen delinquiendo. Aquí es que comienza, ¿verdad? Esta es la primera etapa cuando un menor delinque, ¿verdad? Va a las instituciones juveniles, que delinquir en un menor pues son faltas, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo, es un delito. Se les someten faltas, se les ponen medidas dispositivas, que es lo que sería la sentencia, y van a las instituciones juveniles. Este es el primer paso. Lo que vemos en el sistema de corrección y en estos perfiles es que una vez entran al sistema correccional, dentro de las instituciones juveniles, siguen delinquiendo, una vez salen de ahí se convierten en adultos. Y esos son los delincuentes adultos que tenemos en las instituciones. Que es lo que cuando vemos el perfil de los adultos, hay un porcentaje significativo que se llaman reincidencia, que entonces comienza, o sea que siguen fallando de jóvenes y ya como adultos continúa la conducta. Eso es así. Por lo tanto, no hay una rehabilitación efectiva y que hay que atacarla en esta edad. En esta etapa, en esta etapa está comenzando ese joven delincuente. Aquí es que tenemos que atajarlo. Pero antes que aquí, lo tenemos que atajar en la escuela, en la casa. El sistema educativo del país tiene que prepararse para que los jóvenes no lleguen aquí. Una vez lleguen aquí, el Estado tiene una segunda oportunidad en los centros de detención de menores. Ya una vez pasan de aquí, si no fuimos efectivos, es muy probable que van a seguir delinquiendo. ¿Qué le espera a esta niña? Porque es una niña que está siendo acusada de asesinato en primer grado, no está ingresada en este momento, si se acusa como adulta, y cuál puede ser la consecuencia de ser hallada culpable de asesinato. Pues mira, ya hoy pues la ley establece que
se renuncia automáticamente a la jurisdicción del Tribunal de Menores. Ya hoy ella está siendo procesada como adulto. Hoy fue una regla 6, que es la que va a cualquier adulto cuando delinque. Ya se le impuso una fianza de $1 millón. Ya hoy está ingresada en una institución penal. La información que yo tengo es que está ingresada en una institución penal de adultos. Que es la cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres, la única institución penal para mujeres adultas es la cárcel de mujeres de Bayamón, a menos que no haya otra... ¿Y la separan de su mamá o están juntos? Lo que pasa es que en el sistema correccional hay unos módulos que son para jóvenes adultos, que ahí es donde están los jóvenes que han sido renunciados a su jurisdicción y han sido acusados o han sido sentenciados como adultos. Eso está en un módulo aparte. El resto de los módulos está el resto de la población penal. Una última pregunta. Se comienza ahora a plantear de que la fianza de $1 millón fue excesiva, porque es una razón para que comparezca. La pregunta es, ¿hay un elemento de peligrosidad también que tiene que tomar la jueza? El juez tiene que una tomar persona que le metió 8 puñalas a otro ser humano, presumo que hay un elemento de peligrosidad. No, y que tienen ¿verdad? Y unas amenazas contra ellas en la calle de hacerle daño, ¿verdad? El juez tiene que tomar todo eso en consideración, por eso la fianza tan alta. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden. Pasamos con Margarita. En efecto, ya están aquí en el estudio la secretaria de Justicia y el superintendente de la policía. Pero ¿quiénes son y qué enfrentan las personas sospechosas de asesinar a Gabriela Nicole? ¿Cuáles son los elementos del caso? Estos dos funcionarios nos cuentan en solo minutos. Además, cómo los alcaldes deben responder a este tipo de crímenes en sus pueblos. ¿Se ha manejado este caso de manera correcta? También lo discutimos aquí en solo minutos y usted solo va a escuchar esta conversación en Jugando Pelota Dura. A las dos acusadas, madre e hija, por el asesinato de la joven de 16 años, Gabriela Nicole Prats, hace 8 días en Aybonito, se les encontró causa probable para arresto, fijándoseles una fianza de $2 millones. Jugando Pelota Dura estuvo en el momento en que las sospechosas salían del tribunal escoltadas por agentes de arrestos especiales. La primera en salir en este atropellado momento fue Elvia Cabrera Rivera, de 40 años. Salió con el rostro descubierto. Minutos después, también los agentes formaron un cordón impenetrable para sacar del tribunal a Antoniesca Avilés Cabrera, de 17 años, quien será juzgada como adulta. Ambas con rostros inexpresivos enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. A solo pasos de distancia, Lisandra Rosario, madre de la víctima, presenció el momento. El fiscal nos habló conmovido. ¿Entre las dos? Entre las dos llevaron a cabo esto. Claro, una entrega y otra ejecución. Oiga, ¿usted está afectado con esto? Porque es que es un caso insólito. Desafortunadamente, no me puedo extraer de mi condición de ser humano. Soy padre, soy abuelo. Y he tenido unos casos aquí que... Caramba. Pero este caso le ha chocado. Sí, me choca. Mientras residentes de Aybonito se tiraron a la calle para mostrar su indignación. La investigación no ha concluido. La mamá de Gabriela es la testigo principal de este caso que nos debe preocupar a todos. Bueno, escuchar a don Ernesto, el fiscal, decirle a Margarita que no se puede extraer de su condición de ser humano, que lo afectó emocionalmente porque es padre y abuelo. Sin duda alguna, es un mensaje de lo difícil que es este caso. Aquí está con nosotros Lourdes Gómez, que es la secretaria del Departamento de Justicia en Puerto Rico. Secretaria, bienvenida. Gracias a ustedes por... Y también está José González, que es el superintendente de la policía. Bienvenido, super. Arranco diciendo lo siguiente, porque honor a quien honor merece. Los quiero felicitar a los dos. O sea, aquí ha habido 4 sucesos que han impactado a nuestra sociedad y yo creo que en tiempo récord se han esclarecido o se ha iniciado el proceso de esclarecimiento de los 4. El de joven en Mayagüez, allá en el tiroteo en la universidad. El de La Perla,
el padrastro los otros días, que es el militar, y ahora este caso de Bonito. Los 4 casos fueron casos que impactaron. Quedan muchos más, ¿no? Pero me parece que es un buen ejemplo el de ustedes dos trabajando en equipo, resolviendo estos casos. Dicho eso, ¿cuán impactante ha sido este caso para usted? Ya escuché al fiscal, para usted, y quiero escuchar a Joseph también, que tiene una experiencia tremenda con el tema del FBI, pero este caso, al ustedes meterse ahí, ver todo lo que pasó, ¿cómo que...? Reláteme cómo se siente con esto. Al igual que el fiscal de Distrito Quesada, esto nos ha afectado. Yo soy secretaria de Justicia, pero también soy madre, soy hija, soy tía, soy hermana. Y esto es un caso que nos trastoca, igual que otros que nos han trastocado, pero estas son cosas que no deberían pasar, Ferdinand. Estas son cosas que no deberían pasar, pero como siempre digo, las personas que cometen delitos tienen que enfrentar las consecuencias de esto. Y el Departamento de Justicia va a actuar contra todo aquel que esté cometiendo delitos. Las felicitaciones las recibimos con mucha humildad, pero también las queremos hacer extensivas a nuestro equipo de trabajo, a todos los fiscales, a los agentes, a la doctora Conte en Ciencias Forenses. Ha sido un trabajo en equipo y yo creo que vamos encaminados en eso. Tengo comunicación diaria 1 o 2 veces con el superintendente y este es el resultado del trabajo en equipo. Qué bueno. Yo le pregunto rápido. Sé que hay cosas que ustedes no pueden contestar y otras que sí. El país está loco por saber qué pasó. No me tiene que dar los detalles, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? O sea, cómo 2 niñas de 16 años llegan al extremo que llegaron. Cómo una madre, que se especula que hasta aguantaron a la mamá de la víctima, se habla que la mamá le dio el arma. O sea, estamos todos, nos alegramos enormemente del trabajo de ustedes, pero estamos perdidos en términos de qué pasó, la recomposición de ese momento. Algo que nos pueda decir un poco para entender este caso. ¿Quieres que hablo yo? Pues, sí. Ciertamente esto es un caso que todavía continúa, la investigación continúa abierta, no descartamos radicar más cargos en los próximos días a otras personas y hablar de los hechos es adelantar la prueba. Nosotros el 25 de agosto se va a celebrar la vista preliminar y una vez se celebre esa vista podríamos adelantar más asuntos o más hechos relacionados a este caso. Secretaria, usted se ha negado a revelar el tipo de arma blanca que se utilizó en este caso, pero ¿por qué mantienen secreto esto cuando ya se le encontró causa y en adición cuando hay otro tipo de asesinato donde se utilizan armas de fuego? No hay ningún problema en decir qué tipo de arma es, si es una pistola, una escopeta, un arma, tipo de arma. ¿Por qué aquí no decir finalmente qué fue el arma que se utilizó? En este momento lo que puedo adelantar fue que fue una arma blanca. Esa es la información. ¿Y por qué no se puede decir más nada si ya sabemos que, y si en otros casos se dice? Porque la investigación todavía está abierta. Sí, no, y creo que es un punto muy importante, ¿verdad? La víctima tenía varias heridas y no podemos a este momento 100% identificar la arma blanca que se utilizó. Para mantener la integridad de la investigación, eso porque no estamos discutiendo ese tema. ¿Podría haber más de un arma blanca en este proceso? ¿Podría haberlo? ¿O solamente han identificado una? Simple, no sé si... Podría haberlo. Podría haberlo. Porque a nosotros nos dieron los detalles que pudo haber habido como una especie de destornillador en el proceso por el tipo de orificio que hacía, más después sale la de la famosa peinilla. Lo que sí es un arma blanca. Cuando se habla de arma blanca, para que la gente entienda, no es un arma de fuego, es un arma que puede ser un cuchillo, un arma filosa que pueda penetrar. Correcto, esa es más o menos la definición de un arma blanca. Superintendente, hubo información de que habría participado el FBI en la investigación, ¿es correcto? Sí, lo que la ¿cuál fue el rol del FBI? La cooperación que nos brindó el FBI fue asistir al Instituto de Ciencias Forenses, utilizar su facilidad para hacer un análisis sobre uno de los vehículos ocupados. Secretaria, muchas veces en estos casos los abogados de defensa, dependiendo, ¿verdad?, lo que ven y lo que estudian del caso, buscan negociar para que reclasifiquen, por ejemplo, cargos. ¿Hay espacio, hay apertura del Departamento de Justicia para negociar en este caso? ¿O tienen un caso sólido y van para adelante y van hasta los últimos para que estas personas cumplan lo que se supone que cumplan, si los beneficios
de unas negociaciones. En este momento no vamos a denunciar. No hay espacio para negociar en este momento. En este momento no. ¿Ustedes? Ha sido un crimen espantoso y lamentable y tienen que responder por lo que hicieron. Muy bien. A mí me llamó mucho la atención el rostro frío de la jovencita que está siendo acusada, Antonesca Avilés, cuando fue arrestada. Creo que lo tenemos, si lo tenemos en producción. Si lo tenemos y lo pueden poner porque... Mientras hacemos la pregunta, pues sería. Realmente, o sea, a ustedes no les impactó en términos de que no hay ningún muestra de arrepentimiento y solamente vemos a una persona fría mirando directamente sin ninguna, o sea, sin ninguna muestra de arrepentimiento. Vamos a ver si esa es ella o es la madre. Vamos a seguir porque va a llegar en algún momento. No es esa la etapa, es cuando ella llega, creo que al tribunal directamente, que sale. Ya mismo lo vamos a ver. Bueno, y hay 6 sospechosos. Y de esos 6 sospechosos que se dijo en principio que habían, solamente ha habido el arresto de estas 2 personas en el día de hoy. Pero entonces, ¿cuál es lo que va a pasar con las otras personas que estaban involucradas supuestamente en este evento? Que son otras 4 menores y 2 adultos. Como le dije, continúa abierta la investigación y en los próximos días esperamos radicar otros cargos. ¿Y por qué no se han radicado todavía? Como mencionamos del día 1, queremos asegurar que este trabajo que se está haciendo se haga de la manera correcta y que no haya duda cuando se presente todas las pruebas en un juicio y queremos garantizar que esta persona termine donde se merece. Ahora sí podemos saber si hay actitud de colaborar por la gente, o sea, ya sea o los que estuvieron en la escena, familiares, amigos. Le escuché decir que habían tenido una supina por unas cámaras de seguridad. O sea, todas las personas, con la excepción de los que están en la verdad, los que podrían ser acusados, todos los demás hay colaboración, hay deseo de aclarar el caso. Tengo que decirle que sí, que hemos recibido mucha colaboración. Los otros padres envueltos en este asunto, porque no tengo el detalle claro si la única persona adulta que había ahí era la que acusaron o había otra persona adulta, madre de alguna de las jóvenes que estaban en la actividad. El día de los hechos, usted dice, había más adultos. Había más adultos. Y esos adultos están cooperando o podrían ser acusados más adelante. Se ha entrevistado a varias personas. Se ha entrevistado. Sí. ¿Y qué pasó con el jovencito que resultó herido porque trató de intentar de salvar a Gabriela? ¿Qué ha pasado con él? Él fue dado de alta, está estable, ya fue entrevistado en fiscalía. ¿Ya fue entrevistado por fiscalía? Muy bien. Wow. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a ambos. Gracias a ustedes. Sé que me lo han dicho otros abogados, no insistas tanto que no pueden darte información porque todo esto se usa de evidencia. Por más información que te den, le están dando información a la defensa para prepararse y ir al tribunal. Los entendemos. Pero nuestro rol acá es tratar de conocer más los detalles. Pero los felicito nuevamente. Gracias por lo que hacen por Puerto Rico. Ojalá tengan éxito en este y en todos los demás casos a los cuales la justicia le meta mano. Ya es hora de que tengamos justicia en el país. Voy con Kimberly. Cuando regresemos, queremos escuchar la descarga de Anabel Torres Colbert y vamos a tener un panel aquí único en su clase legal para entender todo lo que ha pasado y sobre todo qué va a pasar con esta jovencita en la cárcel. Todos sabemos que en la cárcel se hace justicia. Vengo con eso rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. De hecho, ya está aquí la licenciada Anabel Torres Colbert. Está lista, viene directo al punto. Tras el arresto de las sospechosas de asesinato, ¿es justa la fianza fijada? ¿Qué tiene que decir? Viene con una descarguita que usted no se puede perder. Además, ¿cómo los alcaldes deben responder a este tipo de crímenes en sus pueblos? ¿Se ha manejado este caso de forma correcta? Lo vamos a estar analizando. Usted no se retire, que este es el número 1 de sus noches jugando pelota dura. Esta entrada es traída a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Bueno, mis amigos, vamos a la parte legal. Vamos a entender este caso un poco más hoy. La abogada de una de estas personas que fueron arrestadas hoy hizo sus primeras expresiones públicas en defensa de su cliente. ¿Qué dijo? Vamos a verlo. Licenciada, el fiscal estaba a lágrima viva ahora mismo, dice que este caso le ha conmocionado muchísimo y que le ha impresionado mucho ver a estas, tanto a la madre como a la joven, frías y sin ningún tipo de arrepentimiento. Bueno, en su apreciación,
ante las cámaras todo el mundo llora. Sabemos que hay una persona oxisa y mis respetos ante la familia. Pero también hay unas personas que tienen unas garantías constitucionales que hay que garantizarle un debido proceso de ley. Volvemos, los casos se trabajan en los tribunales, no en los medios ni en la sociedad. Ahí está la licenciada, ya sacó algunos argumentos interesantes en defensa de sus clientes. Tengo aquí a 3 expertos en el tema. El ex juez Irán Sánchez, juez, saludo. La ex fiscal federal María Domínguez y el licenciado Jerome Garfield. Saludos a los 3. Saludos, gracias. Buenas noches, Ferdinand, y al panel. Juez, en sus años de, aunque usted estuvo en el apelativo muchísimos años. Sí, estuve en el apelativo y antes fui juez superior de primera instancia. ¿Usted llegó a ver un caso de esa naturaleza alguna vez? Jóvenes matando a jóvenes con este estilo. No, con estos hechos no. Vi casos parecidos porque el crimen en Puerto Rico adopta diversas formas y no solamente joven matando a joven, sino vecinos, desconocidos. ¿Cuántos años de cárcel le puede representar a esta joven encontrarla culpable de asesinato en primer grado? Bueno, si saliera, llegara el caso a la etapa de juicio y saliera culpable de asesinato en primer grado, serían 99 años de cárcel más 3 a 6 años, creo, por la ley de armas. Pero ¿ella cualifica para algún beneficio de reducción de sentencia? Sí, a los 10 años o sea, si ella le van a computar como parte de la sentencia, a partir de hoy lo que ella cumpla al no prestar fianza. Y a los 10 años ella cualifica para presentarse ante la Junta de Libertad Bajo Palabra y solicitar que le den libertad bajo palabra, que puede adoptar cualquiera de las formas que la Junta de Libertad Bajo Palabra diga. Restricción domiciliaria, grillete. Habiendo cumplido solamente 10 años. 10 años porque es menor, porque la mamá tiene que cumplir 25. La mamá saldría de portarse bien, acogerse a todos los programas de educación, de trabajo en la institución. A los 25 años la mamá cualificaría para salir bajo palabra. A los 65, tiene 40, saldría a los 65, sería su primera oportunidad. Pero para efectos del sistema va a ser juzgada como adulta. No como menor. Sí, no. O sea, pero en términos de sentencia, ¿le aplican de menor o de adulto? Le aplica la de menor, pero lo que estoy hablando es la pregunta que me hizo Ferdinand, de cuándo podría salir. Pues como la menor es menor y la ley dice que los menores pueden solicitar libertad, condenados como adultos pueden solicitar libertad bajo palabra a los 10 años de haber ingresado a la cárcel. Por eso es que yo digo que a los 27 años de edad, esta muchacha, si se porta bien, si estudia, trabaja, coge un curso en la universidad, etcétera, podría estar en la calle si se comprueba por la Junta de Libertad bajo Palabra que ha adquirido ese nivel de rehabilitación. Qué interesante. Licenciada, se habla mucho de la posibilidad por el vehículo y otras cosas que el gobierno federal pueda entrar y participar. ¿Cómo lo ve usted? No, bueno, o ya el caso está esclarecido y no habría que intervenir. Debo decir que según lo que se sabe, ¿verdad? Porque no somos parte, no formamos parte de esta investigación y estamos rindiendo opiniones basadas en la información que se ha hecho pública. Según lo que se ha desprendido de la investigación, no veo en estos momentos unos hechos que justifiquen una intervención federal. Los asesinatos usualmente, salvo que estén vinculados a un carjacking o a droga, a un asesinato por paga, ¿verdad? Murder for hire, no son del foro federal. En el caso de la federal, la sentencia es la misma. Si encontraran culpable de delito de asesinato en primer grado, tendría pena de por vida, pero tendría también la posibilidad de salir bajo fianza en a los 10 años. En el sistema federal no existe libertad bajo palabra. Sí existen ciertos créditos, por ejemplo el good time, que es el 15% de la sentencia por buen comportamiento, y también hay ciertos créditos bajo la ley de primer paso, pero los delitos de armas, violencia no cualifican para esos créditos. Una sentencia de vida vitalicia en la federal implica que la persona muera en la cárcel. Wow. Licenciado Garfield, la Secretaria de Justicia acaba de decir en primicia aquí en el programa que no hay espacio para negociación. Van hasta las últimas con los cargos que van a presentar.
¿Cómo usted ve esa afirmación como un abogado de defensa? Bueno, lo cierto es que esa es prerrogativa del Departamento de Justicia, ¿verdad? Y de sus fiscales determinar si van a llegar a un tipo de acuerdo o no van a llegar a un tipo de acuerdo. Ciertamente ahora empieza un proceso donde la evidencia va a empezar a aflorar. ¿Verdad? Un poquito... empieza a salir las cosas hoy. Tuvieron que llevar la madre y a la menor al hospital porque tenían golpes, especialmente la madre tenía, según tengo entendido, muchos hematomas en el cuerpo. Esa madre pues no ha salido de su casa desde los eventos, ha sido velada, así que quién le dio esos golpes, cuándo se los dieron, a consecuencia de qué, yo no estoy implicando nada, pero son preguntas que obviamente la abogada de defensa va a sacar durante el trayecto. Igual la menor tenía unos golpes que ya estaban sanando. El que se habla por debajo del radar que puede haberse una pelea, no de las chicas, sino una pelea, una controversia entre las madres. Y las madres, sobre todo esta que fue arrestada, es la que incita a esta menor a agredir la hija de la otra. Había escuchado lo mismo, Ferdinand, y de hecho había escuchado también que la menor que está hoy imputada del delito no estaba en el lugar cuando comenzó y que vino de otro lugar. Y yo escuché lo propio. Ante ese escenario, que sea un asesinato motivado por la madre, incitada por la madre, le puso el arma ahí y provocándola para que la asesine, la mate, ¿esa niña podría tener algún beneficio en el proceso o es igualmente culpable y podría ser sentenciada a cadena perpetua? Bueno, si la Fiscalía demuestra fuera de duda razonable de que la joven actuó, dio las puñaladas deliberadamente, aunque inducida por la madre, es culpable de asesinato. Y fueron 9 puñaladas. Sería sentenciada entonces a lo que conlleva. Este caso está en las mejores manos, ¿verdad? Por parte de Fiscalía en Aybonito. Tienen uno de los mejores fiscales de todo Puerto Rico viendo el caso, en Edwin Ortiz. Así que la determinación si se va a llegar o no se va a llegar en un tipo de acuerdo le compete ciertamente a la Secretaria de Justicia, quien es la jefa. Pero ciertamente mientras vaya aflorando toda la evidencia y se van las estrategias de ambas partes, creo que podría cambiar. Bueno, ¿usted quiere comentar algo? Sí, iba a comentarle que lo que dijo el licenciado Zagaldía esta tarde, aclarar algo. Si en la vista preliminar un juez del Tribunal Superior de la Jurisdicción Ordinaria, que es donde está ahora, el caso nunca ha estado en la jurisdicción de menores, determina causa suponiendo que el juez determina que fue en medio de la pelea, que no hubo deliberación y que realmente este es un caso de asesinato atenuado, entonces y Fiscalía no va o va y se confirma lo mismo el asesinato atenuado, entonces el caso hay que enviarlo al Tribunal de Menores, para que sea el Tribunal de Menores el que le dé trámite del proceso de menores. Por supuesto, el fiscal todavía tiene otro turno, que es irse entonces al Tribunal de Menores y decir, Tribunal de Menores, renuncia a su jurisdicción de asesinato atenuado y vuélvalo al Tribunal de Jurisdicción Ordinaria. O sea, no es tan sencillo como estamos viendo. No, esto pique se complica y quiero traer un poco más el escenario de cuando lleguen todos los abogados de defensa a la sala. 4 o 5 abogados de defensa, cada uno con sus teorías y sus puntos de vista, tratando de sacar del ruedo a su cliente. ¿Qué va a pasar allí? Ustedes tienen experiencia sobre eso. Voy con Kimberly y regresamos con ese tema y también con la descarga de Anabel Torres Colbert. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. ¿Cómo cataloga el manejo del caso de Gabriela? Escanee el QR code y vote en nuestra encuesta Claro. Al volver, ¿cómo los alcaldes deben manejar, deben responder a los crímenes que sacuden a sus municipios? ¿Cuál es el deber del Ejecutivo Municipal? Lo vamos a estar analizando. Y como dijo Ferdinand, la licenciada Anabel Torres Colbert nos trae un análisis completo de todo lo ocurrido en la conferencia del caso de Gabriela Prats. ¿Qué pasará en los tribunales? ¿Qué faltó en esa conferencia de prensa? Usted no se puede perder la descarga. Bueno, mis amigos, regresamos. Sigo con el panel de abogados y jueces donde estamos tratando de entender todo lo que ha pasado y lo que viene en los próximos meses con este caso, pero ya está lista para su actuación aquí la licenciada Anabel Torres Colbert. Saludos, Anabel, bienvenida. Saludos. No sé si como actuación, pero... Sí. Te voy a preguntar, el caso, esta primera argumentación del abogado de defensa, que ya plantea, ¿verdad?, que sus términos legales para defender a su cliente, ¿cómo lo ves tú?
Mira, ciertamente la abogada de defensa está en una posición bien complicada. Aquí prácticamente el país completo ha adjudicado que sus clientas son culpables para colmo de un crimen atroz, tratándose de unas menores de edad involucrados en todo este asunto y además unas madres. O sea, yo creo que a todo el mundo le puede impresionar esas imágenes de una hija y madre conjuntamente acusadas, ¿verdad?, de haber asesinado en primer grado a otra menor. Por lo tanto, no es un rol fácil para la abogada de ambas aquí acusadas. Sin embargo, me parece que lejos de molestarse, yo creo que ciertamente aquí ella tiene un rol de garantizar que a sus clientas le asista el debido proceso de ley como a todo el mundo. Eso es parte de nuestra Constitución. Y ahí tiene que ser una leona, defendiendo esos puntos. Sin embargo, como aquí todo el mundo está pendiente a esto, porque aquí nadie puede llamarse engaño que todo el mundo mira todo, los jueces, los jurados, el personal del tribunal, etcétera, tiene que coetáneamente hacer muy defensora de sus clientas, también mostrar humanidad, porque de alguna forma tiene que tratar de contrarrestar el discurso que hay contra sus acusadas, en caso, ¿verdad?, de que luego del juicio se encuentren culpables, como ya prácticamente el país completo ha adjudicado. Y en ese sentido me parece que, si bien es cierto que el tema de que ha sido bien mediatizado, lo han utilizado en otros casos parecido y es un argumento que siempre está ahí, pero de otra parte tiene que tratar de ver cómo logra que haya algún tipo de simpatía, no con las acusadas porque no la van a tener, pero sí en el proceso, para que sus argumentos de alguna forma pueden también tener espacio en la discusión pública por este caso y por los demás. Y ahí me parece pues que un poco pues tiene que cambiar un poco la estrategia cuando hable con los medios de comunicación, porque lo que ella diga también le afecta a las clientas. ¿Cuál sería el argumento de defensa aquí? O sea, digo, hay que ver, ¿verdad? Pero ¿cuál sería? No sé, yo ahí le dejo a los expertos, a ustedes que son los expertos, el argumento de decir, no, mi cliente, o sea, no sé si ella es abogada de la niña o es abogada de la... Bueno, a mí me parece que eso es uno de los problemas, es abogada de ambas. Y eso pues el panel de abogados que ven más estos casos, yo no soy penalista, pueden decir que eso puede ser conflictivo. Contratado por ellos, no es que se lo haya asignado el tribunal, es contratada por lo que sabemos hasta ahora, es contratada por la propia familia, ¿no? Sí. ¿Qué argumento tú que estás? Si no hay una defensa encontrada, pues no debe haber ningún tipo de impedimento que la compañera siga con la representación legal. Ciertamente le compete al Ministerio Público desde el principio probar su caso. Esto, claro, ¿verdad?, la compañera se puede... Y eso comienza desde que hayan testigos que pongan a esas dos señoras en ese lugar, ¿verdad?, la mamá y a la hija. Si hay versiones encontradas de algunos testigos diciendo yo no vi a ninguna de ellas allí o no sé si ella estaba ahí, esa información se la tienen que dar a la defensa. Y es potencialmente exculpatorio. ¿De qué podrían acusar a los otros implicados? Porque parece ser que este primer arresto está dirigido al que asesinó a la niña, al que utilizó el arma blanca, pero sigo recibiendo información de fuentes de entero crédito que hay más de un arma blanca. Por lo tanto, puede que haya otra persona utilizando la misma para herir a la víctima, ¿no? ¿No descartan ustedes que pueda venir otra acusación de delito de primer grado también, de asesinato? Yo no tengo ninguna duda. ¿No tienes ninguna duda? No, de que pudieran venir acusaciones de asesinato en primer grado. Recordemos que el código tiene tres categorías: el autor, el cooperador y el encubridor. Y autor es prácticamente cualquiera el que induce, incita, o sea, el de puya a la hora, ¿esos también cualifican? Sí, porque puede haber habido otras personas ahí que también porque ya la secretaria aceptó que hay más adultas. Sí, o sea, incitar, o sea, por eso decía, de los tres estos conceptos, el de autor es un poco bastante amplio, porque no solamente es el que tiene el puñal en la mano o lo que sea en la mano, es el que incita, el que provoca, el que facilita, y es significativamente el resultado, Alex, de la muerte. Yo recuerdo que en el caso de Don Miguel, el acusado por matar al individuo que agredió a su hija, uno de los planteamientos de algunos abogados era que se viera un juicio rápido porque el potencial jurado estaba caliente todavía a favor de Don Miguel. En un caso como esto me imagino que quieren todo lo contrario, mientras más pase el tiempo mejor para un abogado de defensa. Seguro, así mismo es. Ahora vendrá Ferdinand, la próxima queja va a ser
de lo mucho que está tardando este caso. Pues Ferdinand, y yo he sido también aquí, yo he protestado mucho por las vistas preliminares que se suspenden. Sí. ¿Te acuerdas del papelito en la nevera que yo he mencionado aquí otras veces? Apunten cuándo fue que pusieron las vistas preliminares de este caso, es un papelito en la nevera y ese día vayan, sintonicen las noticias y van a ver que dice la vista preliminar se suspendió. Pero te voy a decir, algo, Ferdinand. Pero mire, eso viene de calle. A menos que no haya otra persona que haya, ¿verdad?, con ese objeto, lo cual tiene que estar descrito ya en la, ¿verdad?, en las denuncias que se presentaron en el día de hoy, el arma tiene que estar descrita ahí. Pero a menos que no haya otra persona que haya utilizado un arma punzante, yo no creo que vayan a erradicar otra cosa, porque de lo que me han dicho es que las otras personas están envueltas en una agresión, serían agresiones menos graves, y si tú llevas un caso menos grave, ese caso se va a ver antes de la vista preliminar de este caso, va a salir a florecer toda la evidencia y se le puede caer el asesinato. Se puede llevar el caso y lograr una convicción sin que aparezcan el arma homicida. Sí. No hace falta el arma. Sí, porque el mismo instituto te va a decir cómo fue que murió y con qué murió. María, te pregunto, no sé si tiene conocimiento o alguno de ustedes, siempre se nos ha dicho que en la cárcel se hace justicia a su modo, ¿no? ¿Verdad? ¿Todavía eso sigue? ¿Todavía eso está presente en las cárceles de Puerto Rico? La menor no va a ir a una institución de adultos. Por ley no puede mezclarse los menores con los adultos. Pero nos dijo el ex secretario de Corrección que ya está en una institución de adultos. Lo que pasa es que si está en una institución hay que aislarla. Por eso, estaría aislada, pero sí en la cárcel de adultos. Pero no la pueden mezclar con la población adulta. Bueno, a mí me dicen, ¿verdad? Por un periodo estaría protegida, pero después dormiría en una celda privada, o sea, sola, pero al otro día estaría con la población normal, como todo el mundo. Hasta que no cumpla la mayoría de edad. Hasta que no cumpla la mayoría de edad. Cumpla 21 años, no. Pero también en las cárceles de menores se ve. Sí, seguro. Sí. Yo quisiera también hacer una observación, y esto va a la parte de la cobertura de todo este asunto, e incluso de esa conferencia de prensa que hubo hoy. A mí me parece que para un caso como este, que había tantas ansias de que ya se acusara a los responsables, que provocó toda esta conmoción, aun cuando esto debería ser en todos los casos, vi una conferencia de prensa improvisada. Vi una conferencia de prensa que citaron a las 10 y empezó a las 1 y pico. Vi una conferencia de prensa donde ahí, para colmo, la información que se decía, y esto lo digo con todo el respeto, la secretaria de Justicia no mostraba seguridad en la información que estaba dando, en qué podía decir, en qué no. Y ella es la encargada de esto. A mí me recuerda cuando tú estás en el salón de clase y el estudiante se sienta al final del salón para ver si no lo llaman. Así en ocasiones lució la secretaria de Justicia, que es la que tiene que proyectar control, conocimiento de lo que está pasando, qué se va a decir y qué no. Y si no vas a decir nada, como ha sido un poco todo el tour mediático, entonces no hagas conferencia de prensa y espera el proceso, porque no se saben ni siquiera los datos. Fíjate que aquí estamos especulando. Acusaron y no tenemos mayor dato que no sea lo mismo que sabíamos ayer, que una muchacha murió y que había una madre y una hija involucrada. No sabemos nada más. Pero en parte de eso, Ferdinand, yo entiendo a la secretaria de Justicia porque no quiere adelantarle a la defensa, que es lo que ellos tienen entre manos, porque de aquí a la vista preliminar pueden hacer una investigación que se le cae el caso. Y por eso es que a veces se ve el hermetismo a los secretarios de Justicia y los fiscales y demás. No tengo más tiempo. Quiero dar las gracias a ustedes tres que han hecho un trabajo espectacular. Se los agradezco por orientarnos sobre esto. A Anabel también, gracias por toda esta orientación. Sin duda alguna, esta es una etapa donde la gente está buscando mucha información para entender el caso y hacemos lo más que podemos sobre el particular. Bueno, voy con Margarita y regresamos rápido a otro panel interesante de cómo se trabaja esto en los municipios. ¿Qué está pasando hoy en Aybonito? Que está toda la comunidad en el pueblo, en la calle. Venimos rápido. Es que hay mucha atención por este caso. Cómo estos crímenes de hecho trastocan los municipios, pero lo discutimos con nuestro panel de alcaldes. Venimos con mucho más de Jugando Pelota Dura. Usted bien pendiente. Bueno, mis amigos, aquí vamos a conversar con... Están medio desaparecidos estos tres. Bueno, espérate, antes de eso, Silmarí tiene un... Déjame presentarlo y te doy el turno. Charlie Delgado, el exalcalde de Isabela, Javier Jiménez, el exalcalde de San Sebastián, Jorge Santini, el exalcalde de San Juan. Saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches a todos. Vamos a reaccionar a la descarga de Silmarí Fleming ahora. Bueno, es que tengo un turno de privilegio porque es que realmente yo creo que estoy reflejando la indignación que tienen que tener las personas cuando escuchan que te dicen
simbólicamente que le vamos a dar una condena de 99 años a una persona que cometió un crimen. Un asesinato. Un asesinato. Y entonces de repente te enteras que a los 10 años este criminal o esta criminal tienen el privilegio de poder salir. Y entonces, ¿qué realmente estamos diciéndole a la gente? Ay, no te preocupes, que haz lo que tú quieras, comete los crímenes que tú quieras, porque vas a salir a los 10 años, porque entonces vas a hacer lo mismo que Hermes Ávila, que los engañamos, y entonces van a decir que sí, que ya te rehabilitaste y que eres una persona buena. La justicia aquí no es para la víctima. Aquí tenemos justicia para el victimario, para el criminal. Wow. No estamos pensando en las víctimas. Cuando se hace la comparación de que el gobierno federal se tiene que chupar hasta el último día en cárcel versus de Puerto Rico, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Deberíamos enmendar el Código Penal en Puerto Rico? ¿Cómo lo ven? Pues mira, definitivamente es indignante y puedo identificarme con lo que está trayendo Cismarí, porque es la misma indignación del pueblo de Puerto Rico. Y cuando uno escucha que se pueda hacer el desenlace de una situación como esta en 10 años, que esta persona salga libre, ella o quien sea. Pues mira, definitivamente indigna más aún. Yo creo que sí merece que el código se revise. Sea revisado. Y nos engañan porque nos dicen 99 años de cárcel. Mentira, a los 10 años sale. Javier Jiménez. Bueno, es una tragedia, una turbulencia como vive nuestra sociedad como consecuencia de tantos crímenes y específicamente este que ha sido un crimen tan violento, ¿verdad? Y perpetuado aparentemente por una madre y una hija. Pues definitivamente nosotros tenemos que aquilatar como sociedad hacia dónde vamos, qué nos está pasando y cuáles son los recursos que nosotros vamos a utilizar para poder fortalecer lo que son valores, lo que son el respeto que debe haber de ciudadanos a otros ciudadanos. En estos momentos tú oyes muchas conclusiones, muchos peritos, y yo creo que son momentos para estar atentos a todo lo que pase, son momentos para estar enfocados más allá de oír tantos peritos que hablan tantas cosas, en qué es el desenlace de esta tragedia, uno, y segundo, nosotros como sociedad, ¿qué nosotros podemos hacer para evitar y para punizar, llevar a tribunal con sus consecuencias a una persona que cometa eso? Pero muchas veces en toda esta tragedia vemos pues, tantas personas hablando aquí y allá. De hecho, quiero tener ese tema, déjame escuchar a Jorge, pero quiero tener ese tema de entonces, ¿cómo ustedes como alcaldes pueden bregar con una situación de esta en un municipio que está patas arriba ahora mismo? Ay Bonito está, no se habla de otra cosa. Bueno, obviamente por el suceso, porque si ha habido una excelente administración entre muchas municipales de los dos colores, Ay Bonito es una administración excelente. Este asunto traumatiza y lo confirmo, pero traumatiza a la comunidad ayboniteña. Pero Javier ha dicho algo que es importante. Tenemos que romper desde abajo con los estudiantes desde la más temprana edad y con sus padres, que son los que reciben, en el caso de la educación pública, educación gratuita para sus hijos, que a veces botan el libro 5 veces al año y 5 veces hay que dárselo gratis, para que se obliguen y se puedan educar y tratar de ir mejorando el asunto de valores. Pero en este caso, que Cismarí lo mencionó, es alarmante y es triste, pero el problema es que la letra de la ley y de los procedimientos y de las reglas y de lo que se aplica permite en unos casos, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, que la gente o los convictos bonifiquen de una u otra manera para salir mucho antes de lo que se merecen. Eso hay que enmendarlo. Eso está basado en la teoría del cambio que puede haber en una persona, ¿verdad? Siempre se da una segunda oportunidad a una persona, pero 10 años me parece que es algo demasiado para un crimen como este. En el caso de la mamá, ella tiene que cumplir 25 años para poder aspirar a ese beneficio. Bueno, si el caso fuese... Y estamos hablando, y yo creo que estoy pecando de imprudencia como abogado, si el caso fuese lo que hemos visto y se prueba así en el tribunal, yo creo que una persona en ese caso, no estoy diciendo que este sea, no lo sé, pero por lo que hemos escuchado, amerita no menos que la pena de reclusión perpetua. Esa quizás bonifica a los 50 años. No sé si pudieron ver los datos de Colbert. Todo lo que resulta ser es poca escolaridad, pobreza, no un hogar disfuncional. Es un problema que viene de abajo, de la familia. A eso hay que ir. Yo creo que es importante. O sea, ¿dónde estamos parados como sociedad? Exacto.
qué estamos haciendo prospectivamente, porque nos podemos quedar discutiendo todos estos asuntos en el país. ¿Pero qué hacemos? Pues todo el mundo opina, pero ¿qué vamos a hacer como sociedad? Aquí tenemos ya una generación que son padres de familia que no saben ni cómo criar unos hijos. Pero y tú ves las actitudes que tienen. ¿Qué va a Estamos hacer en la tercera o cuarta generación con ese problema. en ese mismo problema? Entonces, ¿cuál es nuestro plan como país para atender esta asunto? Y el problema es que hay una serie de factores externos que invaden el hogar nuestro con mensajes totalmente negativos. Y muchas veces nosotros hacemos ídolos, ¿verdad? Hacemos ídolos de supuestos artistas que lo que llevan son mensajes que lo que añaden es que se pierde el respeto, se pierde el valor, que se vea a la mujer como un objeto, que se pierda el valor de lo que debemos ser el respeto entre los ciudadanos. Y yo los veo muchas veces que nos sorprendemos de tantas cosas, pero por otro lado fomentamos y aplaudimos y hacemos héroes artistas que definitivamente la lírica envenena a nuestra juventud. Horrible. Y muchas veces porque si nos trae tantos millones al desarrollo económico, pero nos trae tantos millones al desarrollo económico, pero esa lírica lo que hace es muerte para nuestra juventud y para nuestra sociedad. Y nosotros como sociedad tenemos que pensar, no solamente dejarlo en el gobierno, sino los medios de comunicación, los líderes religiosos, que muchos de ellos se empeñan más en tener templos grandes y estar metidos en templos en vez de meterse en nuestra sociedad y ayudar a que se fortalezca. Nosotros como sociedad tenemos que pensar en conjunto, porque nos sorprendemos de unas cosas, pero por un lado yo veo que fomentamos y aplaudimos todos estos artistas con unos géneros que lo que hacen es envenenar nuestra juventud. Pueden dejar 200 millones a la economía, pero nos cuestan más de 1.000 millones. Pero no podemos olvidarnos de la familia, que la familia es parte prioridad. Claro, pero la juventud está recibiendo estos mensajes. Gracias a los tres. La semana que viene los espero para discutir esto con profundidad. Adelante, bueno, una pausa y regresamos. Pero antes usted votó la encuesta, claro, ¿cómo cataloga el manejo del caso de Gabriela Prats? Un 43% dijo, bueno, gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque venimos con mucho más. Bueno, mis amigos, y don Alex Delgado tiene un anuncio importante. Eso sí, este próximo sábado va a haber un evento muy importante, Barrio 13 CrossFit en Santurce. Va a estar celebrando un 5K y también unos Barrio Games. Esto es este sábado a partir de las 7 de la mañana. Todo lo que se recaude se va a donar a la familia del policía que murió asesinado en Carolina, que había emprendido una persecución contra unos maleantes en Fortran y que culminó con su vida. Todo lo que se recaude va a ser para la familia de esta gente de la policía. Pueden buscar las redes sociales de Barrio 13 en Instagram y ahí pueden encontrar el link para que se inscriban. $15 prácticamente la inscripción para el 5K, así que los invitamos a que participen. Va a estar ayer el superintendente de la policía, va a estar, voy a estar yo y van a ver otras figuras de los medios, así que los invitamos a todos para este sábado a las 7 de la mañana allí en Santurce. Yo no puedo ir, pero a los dos los partos sí voy, tú sabes.